turn to Colossians chapter 3 verse 1. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, en esta preciosa tarde. Colosenses capítulo 3 versículo 1, hermanos. Eso es Colosenses capítulo 3. En el versículo 1 vamos a meditar en esta tarde. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Blessed be the name of God forevermore. Amén. And we read the scripture, brethren, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Amen. Amén. Y leemos las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amen. Amén. And the scripture says unto us, If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Aleluya. La palabra del Señor dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. La gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Amén. God is good, brethren, and marvelous. Hallelujah. The question, this verse that we've read, it's structured in a form of a question. Notice how it says, if you then, that's the condition, if you then be risen with Christ, then he gives us what we should do. Seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Hallelujah. Este versículo que hemos leído para comienzo nos enseña y nos dice, es en una forma de como una pregunta, y nos dice a nosotros en este versículo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Esto es de examinarnos, ¿acaso yo he, ¿verdad?, resucitado con Cristo? Si pues habéis resucitado con Cristo, es la condición, ¿verdad? Consideremos cómo está nuestra vida ante Dios. Pues después nos dice qué hacer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Amén. Bendito Rey. The title, brethren, for this message is Seek the Things Which Are Above. El título de este mensaje, hermanos, es Buscad las cosas de arriba, porque nuestro Dios está ahí arriba. Amén. Our God is up in heaven, brethren. So he tells us that we should seek the things that are above. Es cierto, nosotros estamos aquí en la tierra, pero también el Señor quiere que le busquemos a Él y que busquemos esas cosas que vienen de ahí arriba. Porque esas cosas que vienen de ahí arriba son las cosas que vienen de Dios. Y las cosas que vienen de Dios son aquellas cosas que nos encaminan hacia la vida eterna. So when the Bible tells us that we should seek the things that are above, it is because it is Christ who is up above. It is Christ who is sitting at the right hand of God. It is Christ who is in heaven. And so when we seek the things that are above in heaven, we are seeking those things that he wants to deliver unto us. And as we seek him to deliver those things unto us, we will be receiving those things that are from heaven onto our life. Glory to the Lord. Aleluya. Si es que volvemos a la pregunta es si habéis resucitado con Cristo. Ahora, si estamos hablando de resucitar con Cristo, pues eso quiere decir que habemos tener que habido ya muerto. Porque para que haya resurrección, alguien tuvo que haber muerto. Y la pregunta es, si habéis resucitado con Cristo, pues busquen las cosas de arriba. Bendito sea el Señor. Now, you see, the scripture is telling us here, if we have risen with Christ. Now, we know that Christ Jesus died and rose again, never to die again. But the question to us is, if you are risen. Now, if we're talking about being risen up, then it means we should have been dead, or we would have died.
to be risen with Christ. Because if we've died, then we'd be risen with Christ. And if we've been risen with Christ, we should be seeking the things that are above, the things of God. Praise the Lord. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo esta parte, que debemos nosotros estar, si nosotros hemos resucitado con Cristo. Veamos lo que quiere decir, porque está hablando de morirse, pero no está hablando de morirse físicamente, porque eso lo tiene Dios en su poder. Cuando Él nos va a terminar la vida aquí, para que vayamos a la vida eterna. Esto se está refiriendo, hermanos, a la muerte en lo espiritual. En la muerte es decir, aquello que es la carne, los deseos, las pasiones, las cosas dentro de usted y yo que muchas veces nos quieren llevar a nuestra destrucción eterna. Y cuando nosotros vamos a leer Colosenses 3:2, vamos a leer eso ahorita. When the Word of God tells us, brethren, that if we are risen in Christ, then it means that we would have had to have died somewhere to rise again with Christ, as Christ has risen up. And you see, if we go to verse 2, Colossians chapter 3, verse 2, what we're going to find here is that it's not telling us to go and die physically, because that is in the Lord's hands. He has control of how much longer He'll give us our life in this earth. But it is yet telling us that we need to have died in some way. And we'll come to realize that it's telling us that we needed to die in a spiritual manner to our desires of the flesh, to the passions and to the fleshly mind and the fleshly things. Those things that are wanting to take us to eternal death and destruction. So when we look at Colossians chapter 3 verse 2, he further instructs us. Cuando nosotros leemos aquí, Colosenses 3:2 nos da más instrucción y nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amen. So then he says to us, set your affection on things above, not on things of the earth. So now he's telling us, your emotions, your thoughts, put them on the things that are of God above in heaven, not on the things that are here on earth. Ahora nos está diciendo nosotros, esta porción dice, poner la mira, es decir, poner la atención, poner cuidado, que nuestra mente esté enfocada, que nos concentremos. Todo eso vienen a ser palabras de cómo debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Dios está haciendo una clara distinción. Las cosas del cielo lo llevan al cielo. Las cosas que están aquí en la tierra lo llevan a la destrucción. Bendito sea Dios para siempre. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. See how it says, set your affection on things above, not on things on the earth? Because when we set our affection on things above, where Christ is sitting in heaven, in the throne in heaven, at the right hand of the Father, then He's telling us to set our affection, our thoughts, our feelings, our mind, our determination on God and His things. Because He's the one that's dwelling above in heaven. But He also says, don't set your things, your affections on the things of the earth. Because the things of the earth here, they are only passing away and they are only for destruction of our soul. But now let's look a little bit as to what are those things above. Vamos a ver ahora un poquito sobre lo que es aquellas cosas que son, que pongamos nuestra mirada allá en las cosas del cielo. Por ejemplo, en Colosenses 3:12 al 14. Now let's look. It says in Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Let's read it, and it'll give us a clear understanding of what those things are. What is it that I need to focus on in those things that pertain to heaven? Colossians 3:12 to 14.
Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:12. Nos dice que debemos de poner nuestra mirada allá en el cielo. Vamos a ver lo que la Biblia explica sobre son esas cosas allá en el cielo. Dice el versículo 12, verse 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Estamos viendo algo ahí? Está hablando del fruto del Espíritu. Cuando dice la palabra vestidos pues como escogidos de Dios, podemos hablar el vestimento en dos partes, hermanos: en lo espiritual y en lo físico. Si hablamos el vestimento en lo físico, pues Él nos está diciendo a nosotros: vestámonos como aquellos que somos hijos de Dios, escogidos de Dios. Eso es pudor, modestia en nuestro escoger cómo nos vestimos a diario. Pero si lo llevamos en lo espiritual, cómo nosotros nos vestimos en lo espiritual, en el Apocalipsis dice que aquellos santos que fueron, ¿verdad?, con el lino fino, que estaban ellos, ¿verdad?, vestidos de lino fino, y dice que ese lino fino, el cual ellos estaban vestidos, son las obras santas, las obras justas. Porque Dios también quiere que su pueblo se vista de acciones de justicia. Justicia de Dios. Y le dice la palabra también entrañable misericordia, benignidad, humildad. Estos son frutos del Espíritu. Allá en Gálatas 5, 22 y 23 usted puede leer eso. Los nombra ahí, aquí los está nombrando en parte también. La mansedumbre, la paciencia. Y nos dice el versículo 13, verse 13, soportándoos unos a otros. Miren, eso es lo que el fruto del Espíritu lo lleva a hacer a uno, a soportarlos los unos a otros. ¿En qué forma? Porque no todos somos iguales en la forma de pensar, en la forma de expresar, en la forma de hablar. ¿Verdad? Venimos de diferentes países, culturas un poquito diferentes, tenemos diferente manera de cocinar, de limpiar, de hacer las cosas. Pero tenemos que soportarnos los unos a otros. En otras palabras, respetarnos los unos a otros. Pero cuando también habla de que dice, y perdonándoos unos a otros. Mire, a veces uno sin que quiera ofende. ¿Y qué le toca? Pedir perdón. Perdone que le ofendí en esto y en aquello. Perdone, llegué a su casa y quizás ya había comido, no comí. Se ofendió la otra persona porque estaba esperando con algo ahí. Y uno no quiere quizás ofender, pero esas cosas pasan. O llegamos a un lugar y dijimos, sí, nos ponemos de acuerdo, allá nos vemos, sí, amén, allá nos vemos. Se me pachó la llanta por el camino, mire, y cuando después, no sé, estaba pensando tanta otra cosa, ay, se me olvidó llamar al hermano que teníamos de acuerdo que íbamos a estar allá en tales horas. Esas son cosas que suceden en la vida, hermanos, pero soportándonos los unos a otros y perdonándonos unos a otros. Amén. Si alguno tuviera queja contra otro. Esas son las cosas, hermanos, que en el Evangelio como cristianos, como hermanos, tenemos que ya, ¿verdad? Los que ya tenemos un par de años en este caminar, tenemos que ser bien ejercidos entre el bien y el mal nosotros. De la manera, dice, que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y mire, eso es de todos los días, ¿verdad? Que venimos ante el Señor y Señor, perdona mis pecados. Amén. Señor, perdóname mis ofensas. Señor, perdóname mi pensamiento que lo dejé ir por allá a descarriarse de tu verdad. Y verdad que todos los días el Señor como que dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?
Bendito sea el Señor. Pero así también nosotros nos toca, hermanos. Así es. Por eso dice la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien claro, ¿verdad? Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Mire, ese es un vestimiento espiritual. El tener bastante amor. El mostrarlo. ¿Verdad? Porque eso se transmite también. Se transmite en la comida cuando usted cocina. Se transmite el amor. Se transmite en una sonrisa cuando usted ve a alguien. Y no estoy hablando de una mirada que es de vanidad. Estoy transmitiendo o estamos hablando de lo puro, de lo santo de Dios, que también se puede transmitir ese amor. Se puede transmitir, ¿verdad? Ese cántico que decimos, una mirada de fe, una mirada de fe. Pues también hay una mirada de amor puro. Todas esas cosas, hermanos, son las que el Señor nos envía a nosotros a buscar, que allá están en Cristo y que Él las da. Y es nuestro deber buscar esas cosas de Dios que están allá arriba. Así que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Gloria al Señor por ello. Así que ahí podemos ver nosotros que nos está hablando de que tenemos que buscar estas cosas. Y cuando nosotros nos metemos a buscar estas cosas, pues tenemos que buscarlo al quien las tiene, al de allá arriba. Y cuando nosotros estamos hablando de buscarlas, pues ¿cómo las vamos a buscar? Me voy a montar en un avión y le digo al piloto, mire, váyase al espacio y punte al norte. No, ¿verdad? Tenemos que buscarlas en Cristo Jesús, y eso es una forma espiritual, pero tenemos que poner este cuerpo a someterse a hacer algo. Así que le voy a dar unos ejemplos, porque esto que hemos hablado en la Biblia vamos a verlo en la práctica. Cuando se habla de cómo yo busco las cosas de arriba, pues eso es el tiempo que yo y usted debemos estar buscando de Dios en oración. Eso es el tiempo que usted y yo buscamos a Dios en ese tiempo a solas, leyendo la palabra de Dios, estudiando y escudriñando las escrituras del Señor. Ese es apartar un tiempo para estar con Dios. Usted y yo tenemos que hacer eso como individuales. Eso es buscar las cosas de arriba. Cuando hablamos de que nosotros vivamos la palabra de Dios diariamente, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo estoy buscando que aquello que yo he leído en la Biblia, aquellas promesas que yo he dicho amén, eso es para mí, Señor. Pero aquellas promesas, muchas veces hay cosas en la Biblia que le dicen, si tú haces esto, Dios te va a bendecir de esta forma. Si tú haces esto, Dios te va a dar esto. Hay muchas cosas en la Biblia que habla eso. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús mismo dice, si el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y después también sigue diciendo, y el que me ama, también mi Padre y yo lo amamos, y yo me manifestaré a él. Mire, es una condición que pone. Pero también él dice, este es el que yo digo que me ama. El que tiene mis mandamientos es palabra de Dios, y el que la guarda, el que la obedece. Y allí vamos a ver la mano poderosa del Señor. Y el que se agarra a esa promesa y dice, esto es para mí, yo me meto a esta promesa, eso lo voy a vivir yo. Se pone a obedecer, se pone a buscar. Y el que busca halla. Bendito sea el Señor. Y por eso, amados hermanos, la palabra del Señor, cuando nosotros vemos estas partes, el vivir la palabra, ponerla por obra en la vida de uno, eso también es buscar las cosas de arriba. Gloria a Jesús. Cuando nosotros estamos emproblemados, hermanos, y no importa qué venga sobre nosotros, pero venga lo que venga, y nosotros nos mantenemos en la obediencia a Dios,
¿verdad? Porque a veces vienen problemas que como que vienen contrario, que quieren hacernos desobedecer la palabra de Dios. O a veces vienen condiciones de que si nosotros hacemos esto, después vamos a hacer, ¿verdad? Recibir aquellas cosas, pero aquellas cosas, para que las recibamos, eso quiere decir que yo tengo que mentir para recibirlo. O yo tengo que hacer algo que sé que no le va a agradar a Dios para que me den algo. Y eso ya no le agrada a Dios. Pero cuando uno se mantiene fiel y en la obediencia a la palabra de Dios, al pesar de lo que pueda perder o al pesar de las amenazas que le puedan hacer, allí eso es buscar las cosas de arriba. Porque estamos esperando en las promesas de Dios que vienen del cielo. Y esas muchas veces no se ven inmediatamente aquí. Pero confiando en Dios, esperando en Dios, se manifestarán a su tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué más se refiere a buscar las cosas de arriba? Bueno, atender a los cultos, a los servicios. Eso es buscar las cosas de arriba, porque en tantos de los salmos, ¿verdad? Como el rey David que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con lo que dice, por ejemplo, en Hebreos, donde dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. En los salmos donde dice, en la casa de tu pueblo te adoraré, en medio de los santos te glorificaré. Todo eso, hermanos, nos está dando a nosotros una indicación donde Dios le agrada que hagamos las cosas. Y así cuando nosotros leemos la palabra y decimos, bueno, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero esas promesas del Señor, y ahí estamos nuestra mente poniéndola en las cosas de arriba. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, involucrándome en la iglesia local, eso es ponerme mi mente en las cosas de arriba, porque quiero involucrar mi vida en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos también de que mi vida va a ser un testimonio vivo, que voy a mostrar con mi vida de que amo a Dios, y para que todos los que vean mi vida conozcan que Dios existe en mí, que Dios está haciendo obras porque la está haciendo en mí. Y eso, amados hermanos, es algo que agrada a Dios mucho. Pero esa es una forma de vivir, de que también está dando testimonio de que usted y yo, nuestra mente está fijada en las cosas de arriba. Gloria al Señor. Cuando tomamos el tiempo y llevamos el evangelio y hablamos a otras vidas que no conocen a Dios, esa es la gran comisión que nos ha sido dado a todos. Cuando tomamos ese tiempo para ir a dedicarlo, a hablar a otras vidas, porque así lo anunció Jesús, que lo debemos hacer. Y cuando tomamos ese tiempo, también es porque estamos mostrando que nuestra mente está en las cosas de arriba. Bendito sea el Señor para siempre. Así que ya ven, lo más que nosotros buscamos las cosas de arriba, lo más que también Dios está derramando de su presencia, de su espíritu, instrucción para nuestra vida, y lo más que nosotros vamos obedeciendo, lo más que el Espíritu Santo nos va santificando, consagrando, purificando, y se van aquellas malas cosas que no deben estar en nosotros y son reemplazadas con el Espíritu de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. So, beloved brethren, when we have a look and see what are those things that I need to set my affection on above, well, when we look at Colossians chapter 3 verse 12 to 14, it tells us there, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, which is another word for being humble, but long-suffering is another word for patient. You know, these words, and some of these words it's telling us here, it's actually describing the fruit of the Spirit. That these things are things that should be in us, and they should flow out of us, in our character. In verse 13 it says, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel or complaint with somebody else,
We need to learn to be able to forgive one another. Even as Christ has forgiven you, so also do you. And you know, when we come into prayer and when we ask God in prayer, pretty much every day, brethren, we ask God to forgive us for our wrong and our sins and our thoughts that have gone out of the will of God. So if we ask God to forgive us every day, and He does, so then God is actually telling us through His Word that we also need to do the same between one another. When there may be problems between each other, we need to speak it over, and we need to get over it in forgiving one another and placing peace in between us. And that's having Christ in the middle of our life. Amen. That is having a mind that is fixed on the things in heaven. When we look at verse 14, it says, and above all these things put on charity, which is love, which is the bond of perfectness. So God is telling us that we need to put on all these things. And you'll realize that these things are spiritual things. Amen. But then when we're talking about that I need to put these things on, that means I need to receive these things. And if I need to receive these things, then I need to seek these things. And if I need to seek these things, then that means I need to place my attention up above where Christ is sitting so that I can receive it from Him. Hallelujah. But now that we're talking about let's seek the Lord and receive from the Lord, well then how do we go about doing that? Well, let me give you some examples, brethren. We talk about it all the time. When you and I spend time alone in prayer with God, alone time with God, that is showing that we are with a mind that is spending it with the Lord. Our mind is wanting to seek the things that are above. When we spend time reading the Bible, studying it, that is a mind that has his things on the things above in heaven. Hallelujah. When we come to understand those things that we are reading and we say to ourselves, well, God doesn't want me to be doing this anymore, but He wants me to be doing this. And when we start to apply it in our life in obedience, well then guess what happens? Our life becomes part of that daily word that we're receiving. And as we start to live the Word of God, that means that our mind is being set on the things above. When there are problems that come to our life, and it comes to everyone, because that's a part of life. When we have to go through problems in our life, but yet, even in the middle of the problem, we choose to obey God, that is showing that there is a mind that is being placed on the things above. Glory to the Lord. Hallelujah. When we make promises of God our own, let's just say, for example, we read something in the Bible and we say, hey, I want to get some of that. I want the Lord to bless me with that. Hey, that promise is for me. I'm going to go and seek it. I'm going to obey God in it. So as we seek, we'll find, because we're seeking the things above. When the Bible speaks to us about attending the church services, you know, there's so many psalms and biblical portions that tell us that we should praise God in the middle of the congregation, in the assembly of the saints. And there's many portions of the Bible that speak of that. So when we come to realize what the Bible is telling us, and it's instructing us and giving us instruction for our life, and when we follow it and obey it, that's showing that our mind is set on the things in heaven. Hallelujah. When I seek to get involved in the local church, and I want to serve in the kingdom of God because I want to serve God, that's showing that my mind is set on the things of heaven. When my testimony, I want to live in a way that's going to please God, that is showing that my mind is set on the things in heaven. When I take time to go and speak to somebody else about Jesus Christ who doesn't have salvation or doesn't know the ways of the Lord, I'm setting my mind on the Great Commission. I'm setting my mind on the kingdom of God. I'm setting my mind on the things that God wants me to do. The God that is up there above, seated at the right hand of the Father. Hallelujah. So now that we've seen some instruction and some examples of what it means to have our mind set on things above,
Well, all that's left for us to do, brethren, is obey and start to practice and live the Word of God. Hallelujah. That's how we're going to receive more of those things that come from on high, of those blessings of God. Ahora, hermanos, que hemos visto un ejemplo o varios ejemplos de lo que significa y cómo podemos practicar el buscar a Dios y las cosas que vienen de arriba, pues no queda nada más que solo hacerlo, que practicarlo, ponerlo por obra en nuestra vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero ahora vamos a ver qué es la otra parte, porque dijimos de que también tenemos que estar muertos para que también hemos resucitado con Cristo. Vamos a ver esa parte. ¿A qué se refiere de que tenemos que estar muertos? Vamos a ver en Colosenses 3:5. Bendito sea el Señor. Now let's have a look at what does it mean to be dead so that we can rise with Christ. Because remember, we saw that at the beginning. But now that we've seen what it means to have our minds set on the things above, because the scripture tells us, don't have our minds set on the things of the earth. Let's look at Colossians chapter 3 verse 5, please, and we'll have a more broad answer there as to the things that should not be in us, the things that we should not be practicing, the things that should be dead. The scripture says, mortify. Mortify means kill it off. Do not let it live in you. Mortify therefore your members which are upon the earth. What sort of thing? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. You see, it's giving us these words, and it says this stuff that exists in people's minds and hearts, in their emotions and in their feelings, which cause them to go and practice these things, they should be killed off in you. Hallelujah. They should be killed off in me. That's what he's saying. Because if our mind is in the things of heaven, then we will be practicing and occupying our mind on the things of heaven, and that will not give room or place to think about or occupy our mind or efforts in these things of the earth, because these are the things of the earth that are earthly, that lead to destruction. And that's why the advice to us from God is mortify therefore your members which are upon the earth. And see how it goes, fornication? Because fornication is when someone wants to have, say for example, many times considered as sexual relationships before marriage. Now that's a common thing in the world today, but not amongst the children of God. In schools and in universities, they teach that people can do that. They don't teach that it's a sin. They teach that it's fine if you want to do that. And in the world, a lot of people accept it as something that's okay. But it's not okay for God. And if it's not okay for God, then it's not okay for the children of God who have the Spirit of God dwelling in them. Amen. Because it is the Spirit of God that commands us to kill these other things off and to cast them out of us so that Christ can dwell in us even more. And it mentions other words, uncleanness. If you look up these words, you're going to realize that there's a lot of meanings in these words. You know, when it speaks about being unclean, there's a lot of things in that too. There's a physical uncleanness. You know, when you deal with people who have mental problems, a lot of the times there's a lot of them that they don't like to have showers every day. There's a physical uncleanness. There's a lot of impure motives. That's also known as uncleanness. When people think things that are not pure, but they're evil things, perverse things, that's an unclean mind.
That's not having a mind on the things of God. That's having a mind on the impurities and on the uncleanness of this earth. And just like that, he's saying we got to cut these things off of our life, because these things want to steal away our salvation from us. They want to take us to hell. But we got to fight this good warfare in Christ Jesus so that more of the things of heaven can enter into us, and the things that are not pleasing to God can be put to death. That's why at the beginning it says the question, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Si es que mire lo que la palabra del Señor nos muestra aquí, hermanos, cuando vemos el versículo 5. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Miren, estas cosas que vamos a leer, eso dice que es terrenal, es de aquí. Esas son las cosas pasajeras, las cosas de placeres, pero que lo llevan a la muerte eterna uno. Esto no tiene nada que ver con Dios aquí. Esto dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y después menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjense, la palabra de Dios nos dice a nosotros que la idolatría es abominación ante Jehová. Cuando habla de la fornicación, en el mundo de hoy en día, le permite a muchos jóvenes, a los niños, les enseñan a fornicar. La televisión y todo está lleno de eso. Pero a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada la fornicación, también a los hijos de Dios no le debe de agradecer la fornicación. Nuestra mente no debe de estar empegada en esas cosas, sino que nuestra mente debe de despejarse de esas cosas, cortar esas cosas y ocuparse de las cosas de Dios. Amén. Para no dar lugar a una mente que se ocupa en basura que no le agrada a Dios. La fornicación muchas veces es cuando, digamos, hay relación sexual entre dos personas que no se han casado. Entre un hombre y una mujer que no se han casado. No se han esperado para tener relación. Eso es fornicación, eso es pecado. Cuando habla de impureza, hay gente que tiene pensamientos que son malos, que son impuros, que son cosas que se imaginan, cosas malas, pero también se gozan de ellas. Eso es una mente impura. Cuando habla de pasiones desordenadas, ¿verdad? Hablando de pasiones desordenadas, hay personas que se toman un gusto de ir a conquistar a mujeres que ya están casadas, a hombres que ya están casados. Ya no se están buscando a fornicar y a hacer cosas con otra gente que no se ha casado. No, les da una pasión desordenada para ir a buscar a destruir un matrimonio. Esas son pasiones desordenadas. Y así hay muchos ejemplos que podemos hablar. Malos deseos. ¿Qué es un deseo? Un deseo viene a ser como algo que mis emociones ya no las controlo. Deseo hacer aquello. Me está jalando a hacer aquello. Ya no me aguanto por ir a hacer aquello. Y no es nada bueno. Esos son deseos malos. Ese es dejarse ir en las pasiones, en la carne. Avaricia, ¿verdad? Yo no tengo, pero yo quiero lo que tiene el otro. No me estoy satisfecho porque no me aguanto hasta que yo tengo lo que tiene el otro. Esos son avaricias. Codicias. Tengo que tener lo mejor. ¿Verdad? Todo eso son cosas de un carácter, una personalidad de alguien que no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y fíjense que es una gran diferencia del fruto del Espíritu, de lo que leímos antes, ¿verdad? Benignidad, ser manso, tener paciencia. Es muy diferente el carácter de las dos clases. Pero en sí, Dios está diciendo, el que hace esas cosas es un idólatra. ¿Por qué? Porque se pone a sí mismo antes de Dios. Antes de la palabra se pone a sí mismo. No, porque yo quiero esto. No, porque yo quise hacer aquello. Porque yo. Se pone a sí mismo, es un idólatra. Se ha hecho un Dios de sí mismo.
Porque todo lo que ponemos antes de Dios es idolatría. Y eso es así de sencillo. Así que cuando vemos unos ejemplos ahora de qué es las cosas de la tierra, las cuales tienen que estar mortificadas en nosotros, o las que tenemos que luchar para mortificarlos en nosotros. Le voy a dar unos ejemplos, aunque hay muchos, pero por el tiempo le voy a dar unos ejemplos pocos. Por ejemplo, si yo me pongo a entretenerme, y eso puede ser en música, irme a restaurantes, ver películas, cualquier cosa. Pero si yo me pongo a entretenerme y eso me empieza a quitar el tiempo de Dios en mi vida, eso en vez de que me acerque a las cosas de Dios, me está alejando de las cosas de Dios. En vez de que yo sienta más interés por las cosas de arriba, empiezo a perder interés por las cosas de arriba, porque me está gustando más las cosas de la tierra. Cuidado, porque eso es lo que dice Dios. Debemos de mortificar eso, porque eso no nos lleva a nada bueno. Cuando nosotros estamos dedicando más tiempo a otras cosas que nos apartan de Dios o nos desvían de las cosas de Dios, eso también tenemos que mortificar esas cosas en nuestra vida. Cuando no hacemos el esfuerzo de luchar contra pecado en nuestra vida y empezamos a estar cómodos con aquello, también esas son cosas de esta tierra. Eso es no tener la mente en las cosas del cielo. Y hay gente que es así, que viven en pecado, pero ya están cómodos con el pecado. No luchan contra el pecado, no ven a las cosas de arriba, no vienen a Dios, no buscan de Dios que les puede dar la victoria. Eso ya es algo que tiene que ser mortificado, porque esas son las cosas de la tierra aquí. Esas son las cosas terrenales. Cuando no nos preocupamos por conocer más de Dios, por crecer en el Señor, por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando no nos preocupamos porque sentimos que ya lo conocemos todo, eso es un terreno peligroso, porque nadie ha llegado al final todavía. Porque estamos todavía aquí en esta tierra. El que hace excusas para irse a otro lugar en vez de ir a adorar a Dios. El que se deja ir para induljarse, mire la palabra, para darse rienda suelta, mejor dicho, en las cosas terrenales. ¿Verdad? El que no le importa de llevar el mensaje de salvación a otra alma, porque no le importa lo que dijo Jesús. Eso es lo terrenal. Eso es lo que nosotros tenemos que quitar de nosotros. Y cualquier otra cosa que en vez de que nuestra fe aumente y nos acerquemos a Dios, nos esté haciendo retroceder de Dios y alejarnos de Dios. Cualquier cosa. Esas son las cosas terrenales. Esas son las cosas que Dios nos dice a nosotros que tenemos que mortificar. Ahora, veamos Colosenses 3, 8 and 9. Now, let's look at Colossians chapter 3, verse 8 and 9. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, nos dice: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No, verse 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire qué precioso nos habla el Señor en esta tarde, bien claro, ¿verdad? Nos lleva a las acciones y también a nuestros comportamientos de nuestras emociones, porque las dos cosas la maneja nuestra mente, la cual tiene que estar fijada en Dios. Amén. So when we look at verse 8 and 9, look at what else it tells us. It says, but now you also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. You see how there are a mention of actions and mention of feelings and emotions, because all these have to do with our mind. What is our mind dwelling on? Is it dwelling on the things of God up in heaven or the things of here on earth? Praise the Lord. Aleluya. Look at verse 3, Colossians 3:3. Vamos a ver Colosenses 3:3 y 4 y ahí terminamos. We're going to look at verse 3 and 4 and we'll finish there. It says in verse 3, "For you are dead, and your life is hidden with Christ in God." Mire qué precioso. El versículo 3, verse 3, let's look at that in Spanish. It says in verse 3, Colossians 3:3, "For you are dead, and your life is hidden with Christ in God." Dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verse 4, versículo 4. "When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory." Aleluya. Porque cuando nosotros nos ocupamos y procuramos hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, vamos a ver la gloria de Dios. Y dice el versículo 4, "Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria." Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Nos ha hablado de que tenemos que ocuparnos en las cosas de allá arriba, Gloria a Jesús. para que también Dios se glorifique en esta tierra, no con las cosas de esta tierra, pero que las cosas del cielo se manifiesten en esta tierra a través de su vida y mi vida, dándole gloria a Dios siempre. Aleluya. Amén. So, beloved brethren, when we focus on the things of heaven, that God dwell more in us richly, that we practice the Word of God. That is so that the heavenly things can flow through in your life and in my life upon this earth, bringing the kingdom of God onto this earth, and that God receive all the glory and praise forevermore. Hallelujah.